Mi nombre es Valeria Herrera y durante los últimos 8 años he trabajado en lo que mi familia considera papeleo aburrido en una oficina del gobierno. Lo que no saben es que esa oficina es el Tribunal Federal de Justicia y que mi escritorio está en el despacho de una de las juezas federales más jóvenes en la historia del país. Para mi madrastra Cristina y su círculo de empresarios, soy simplemente la hijastra que nunca logró algo importante como ellos. Todo comenzó cuando mi padre, un exitoso constructor, se volvió a casar hace 10 años con Cristina Vega, una mujer de negocios que había construido su fortuna comprando y vendiendo propiedades. Desde el primer día, dejó claro que yo no encajaba en su visión de familia exitosa. Mientras ella manejaba transacciones millonarias y mi padre expandía su empresa constructora, yo había elegido estudiar Derecho, algo que para ella era una pérdida de tiempo en un país donde las leyes no se respetan. Valeria, ¿vienes a la reunión familiar de este domingo?, me preguntó mi padre por teléfono la semana pasada. Su voz tenía esa mezcla de esperanza y resignación que había desarrollado durante años de intentar mantener la paz entre Cristina y yo. Tu madrastra quiere hablar sobre algunos asuntos legales de la empresa. Estaré ahí, respondí mientras revisaba los expedientes en mi escritorio del Tribunal Federal. Acababa de terminar de revisar un caso complejo de fraude inmobiliario que había tomado meses investigar, pero para mi familia eso era simplemente leer documentos todo el día. El domingo llegué a la mansión que Cristina había comprado en el exclusivo fraccionamiento Las Lomas. La casa era un monumento al exceso, con mármol italiano, candelabros de cristal y obras de arte que probablemente costaron más que el presupuesto anual de algunos tribunales. Todo diseñado para impresionar a los socios comerciales y demostrar el nivel de éxito que Cristina consideraba apropiado. Valeria, qué bueno que pudiste dejar tu oficinita por una tarde, me saludó Cristina con su sonrisa perfectamente ensayada mientras me recibía en el vestíbulo. Llevaba puesto un traje de diseñador que probablemente costaba más que mi salario mensual, aunque yo ganaba considerablemente más de lo que ella imaginaba. Para nada, respondí tranquilamente, entregándole una botella de vino que había traído. Los domingos son tranquilos en el juzgado. La sala estaba llena de los socios habituales de Cristina, desarrolladores inmobiliarios, corredores de propiedades, y algunos políticos locales que siempre aparecían cuando había dinero involucrado. Las conversaciones giraban alrededor de nuevos proyectos, cambios en las regulaciones de construcción, y las oportunidades que presentaban ciertos contactos en el gobierno municipal. Me senté en el sofá de cuero italiano, observando cómo Cristina se movía entre sus invitados como una anfitriona experta. Mi padre permanecía cerca de la ventana, revisando constantemente su teléfono y evitando hacer contacto visual conmigo. Sabía que estas reuniones lo incomodaban, pero nunca había tenido el valor de confrontar a Cristina sobre su trato hacia mí. Como les estaba comentando, escuché a Cristina explicarle a un grupo de desarrolladores: tenemos algunos asuntos legales menores que resolver antes de proceder con el proyecto de Torres del Valle. Nada serio, solo el papeleo usual del gobierno. Los desarrolladores asintieron knowingly. Torres del Valle era el proyecto más ambicioso de Cristina, un complejo de condominios de lujo que requería permisos especiales y cambios de zonificación que habían estado en proceso durante meses. ¿Han tenido problemas con las autoridades federales?, preguntó uno de los invitados, un político local llamado Ramírez. Nada que no podamos manejar, respondió Cristina con confianza. Tenemos al mejor bufete de abogados de la ciudad trabajando en el caso. El licenciado Mendoza nos asegura que todo estará resuelto pronto. En ese momento, el mayordomo anunció la llegada de alguien más. Señora Cristina, el licenciado Mendoza acaba de llegar. La expresión de Cristina se iluminó inmediatamente. Perfecto. Que pase al estudio. El licenciado Eduardo Mendoza era el socio principal del bufete más prestigioso de la ciudad, conocido por manejar casos complicados para clientes adinerados. Lo había visto en varios juicios durante mis años como jueza, aunque siempre desde mi posición en el estrado, donde los abogados raramente prestaban atención a quién era el juez más allá de su papel en el proceso. Familia, amigos, anunció Cristina alzando su copa de champán, les presento al licenciado Eduardo Mendoza, el abogado que va a asegurar que nuestro proyecto proceda sin más complicaciones legales. El licenciado Mendoza, un hombre elegante de unos 50 años con cabello gris y un traje impecable,
Saludó cortésmente al grupo. Su presencia comandaba respeto inmediatamente, y pude ver cómo los invitados se enderezaban en sus asientos. Señora Vega, dijo el licenciado Mendoza con su voz profesional característica, he revisado los documentos que me envió sobre el caso federal. Tenemos algunos desafíos interesantes por delante. ¿Caso federal?, preguntó Ramírez con curiosidad evidente. Cristina agitó la mano dismissively. Solo algunas regulaciones ambientales que están cuestionando nuestros permisos. Ya saben cómo es el gobierno federal, siempre inventando obstáculos para los empresarios exitosos. Yo sabía exactamente de qué caso estaban hablando. Era uno de los expedientes que había estado revisando durante semanas, una investigación sobre irregularidades en permisos de construcción, documentos falsificados, y posible corrupción en el otorgamiento de licencias ambientales. El caso Torres del Valle estaba programado para audiencia en mi tribunal el próximo mes. La situación es un poco más compleja, explicó el licenciado Mendoza cuidadosamente. Estamos enfrentando una investigación federal por presuntas irregularidades en el proceso de permisos. El juez asignado al caso tiene reputación de ser particularmente meticuloso. Meticuloso, reí Cristina. Eduardo, por favor. Son solo burócratas resentidos que nunca han manejado un negocio real. No entienden cómo funciona el mundo empresarial. El grupo se rió ante el comentario, pero yo noté que el licenciado Mendoza no parecía compartir su confianza. Había visto esa expresión antes en mi tribunal, la de un abogado que sabía que su cliente estaba subestimando la gravedad de la situación. Bueno, continuó Cristina dirigiéndose al grupo completo, al menos no todos en la familia hemos elegido carreras tan limitadas. Sentí el familiar nudo en el estómago que acompañaba cada una de estas reuniones familiares. Sabía que se acercaba otro de sus comentarios públicos diseñados para minimizar mis logros. Mi hijastra Valeria, anunció Cristina señalándome desde el otro lado de la habitación, trabaja en el gobierno. Hace papeleo en una oficinita del juzgado. Los invitados giraron para mirarme con esa mezcla de cortesía forzada y lástima que había aprendido a reconocer. Para ellos, trabajar para el gobierno era sinónimo de mediocridad y falta de ambición empresarial. Ella solo hace papeleo en una oficinita, continuó Cristina dirigiéndose específicamente al licenciado Mendoza, no como nosotros que manejamos negocios reales. Empresas que generan empleos, que mueven la economía, que realmente importan. El licenciado Mendoza había estado sonriendo cortésmente durante la introducción, pero cuando sus ojos me encontraron directamente, su expresión cambió radicalmente. El color abandonó su rostro y su copa de champán tembló ligeramente en su mano. ¿Usted es la jueza federal Herrera?, preguntó con voz apenas audible, ¿la que supervisa nuestro caso? El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina de la sala. Cristina parpadeó repetidamente, como si estuviera tratando de procesar palabras en un idioma extranjero. Jueza, tartamudeó Cristina, mirando entre el licenciado Mendoza y yo. Eduardo, debe haber un error. Pero el licenciado Mendoza no apartaba sus ojos de mí. Había trabajado en suficientes casos conmigo para reconocerme inmediatamente, aunque siempre me había visto en toga judicial y nunca en ropa casual en un ambiente familiar. Señora jueza, dijo el licenciado Mendoza con el respeto formal que usaba en el tribunal, no tenía idea de que conocía a la señora Vega personalmente. Me puse de pie lentamente, sintiendo todas las miradas de la habitación fijas en mí. Durante años había mantenido mi vida profesional completamente separada de estos círculos sociales, pero el momento de la revelación había llegado sin que yo lo planeara. Eduardo, dije usando su nombre de pila como hacía durante las sesiones del tribunal, tampoco esperaba verte aquí. Espera, espera. Ramírez se levantó de su silla, su voz subiendo una octava. ¿Eres jueza federal? Jueza federal de distrito, corrigió el licenciado Mendoza automáticamente, su entrenamiento legal tomando control. Una de las más jóvenes en ser nombrada a esa posición en la historia del tribunal. Cristina se dejó caer en su silla de cuero, su copa de champán resbalando de sus dedos y estrellándose contra el suelo de mármol. Eso no es posible. Jueza Herrera, continuó el licenciado Mendoza,
ahora dirigiéndose completamente a mí con el protocolo formal del tribunal. Debería recusarme del caso Torres del Valle debido a este conflicto de interés. La pregunta cayó sobre la habitación como una bomba. Todos los invitados miraban entre nosotros, claramente procesando las implicaciones de lo que estaban escuchando. Eso depende, respondí manteniendo mi tono profesional. ¿Su cliente está al tanto de todas las irregularidades en los documentos que presentaron? El licenciado Mendoza palideció aún más. Señora jueza, preferiría discutir los detalles del caso en un ambiente más apropiado. Por supuesto, asentí. Aunque debo mencionar que la fecha de audiencia ya está programada. Los documentos de citación deben haber llegado a su oficina esta semana. Cristina encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. ¿Documentos de citación? Eduardo, ¿de qué está hablando? El licenciado Mendoza se aflojó la corbata, claramente incómodo con la dirección que había tomado la conversación. Señora Vega, como le expliqué, estamos enfrentando una investigación federal. La jueza Herrera, su hijastra, está presidiendo el caso. Investigación federal, repitió uno de los desarrolladores con voz ahogada. Por fraude de documentos, corrupción en el proceso de permisos, y violaciones a las regulaciones ambientales, agregué calmadamente. Entre otras cosas. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de varios invitados levantándose de sus asientos. Ramírez murmuró algo sobre una reunión urgente y se dirigió rápidamente hacia la salida. Otros comenzaron a seguir su ejemplo, claramente incómodos con estar presentes durante esta revelación. Jueza Herrera, dijo el licenciado Mendoza recuperando su compostura profesional, ¿podríamos programar una reunión para discutir las opciones disponibles para mi cliente? Su secretaria puede contactar a mi secretaria judicial para programar una cita, respondí con el protocolo estándar. Aunque debo advertirle que el caso ha estado bajo revisión durante meses. La evidencia es considerable. Cristina finalmente se las arregló para ponerse de pie, sus piernas temblando visiblemente. Valeria, ¿qué significa todo esto? Significa, respondí suavemente, que ese papeleo aburrido que hago en mi oficinita incluye revisar casos de fraude empresarial. Y que tu proyecto Torres del Valle ha estado bajo investigación federal desde hace 6 meses. Mi padre, que había permanecido silencioso durante todo el intercambio, finalmente se acercó. ¿Por qué nunca nos dijiste que eras jueza federal? ¿Cuándo? Pregunté con honestidad. Durante las cenas donde Cristina explicaba cómo los empleados del gobierno éramos parásitos del sistema. ¿O cuando me decía que había desperdiciado mi educación en una carrera sin futuro? El licenciado Mendoza guardó sus documentos en su maletín con movimientos tensos. Señora jueza, me retiro por ahora. Contactaremos a su oficina mañana para discutir los procedimientos apropiados. Después de que el abogado se fue, seguido rápidamente por el resto de los invitados que murmuraban excusas, la casa quedó extrañamente silenciosa. Cristina permanecía inmóvil en su silla, mirando el charco de champán en su suelo de mármol. ¿Qué va a pasar con Torres del Valle?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. Eso dependerá de la evidencia que se presente en el tribunal, respondí. Y de si decides cooperar con la investigación o continuar negando las irregularidades. Los meses siguientes fueron un torbellino de audiencias, negociaciones y revelaciones que sacudieron no solo a la empresa de Cristina, sino a todo el círculo de desarrolladores corruptos que habían estado operando en la ciudad durante años. El caso Torres del Valle se convirtió en un precedente legal importante. Durante el juicio, se descubrió una red de corrupción que involucraba a funcionarios municipales, inspectores de construcción, y varios desarrolladores que habían estado falsificando documentos y evadiendo regulaciones ambientales durante años. Cristina finalmente aceptó un acuerdo con la Fiscalía Federal. A cambio de su cooperación para desmantelar la red de corrupción, recibió una sentencia reducida de 2 años de prisión y la confiscación de las propiedades obtenidas ilegalmente. Mi padre, cuya empresa había sido arrastrada periféricamente en la investigación, logró demostrar que sus operaciones eran legítimas. Sin embargo, el escándalo lo llevó a reevaluar muchas de sus decisiones de negocio y sus asociaciones. Un año después del juicio, recibí una carta de Cristina desde la prisión federal. En ella,
Se disculpaba por años de menospreciar mi carrera y reconocía que su arrogancia la había cegado ante las consecuencias de sus acciones ilegales. Durante la ceremonia de mi nombramiento para la Corte de Apelaciones, mi padre estaba presente en primera fila. En su discurso de presentación, mencionó cómo había aprendido que la verdadera justicia requiere personas dispuestas a hacer el trabajo difícil, incluso cuando otros no valoran su importancia. Mi hija me enseñó, dijo mirándome directamente, que algunas de las oficinas más pequeñas contienen el poder más grande de todos, el poder de hacer que la ley se aplique por igual a todos. Mientras miraba desde el estrado de la nueva corte hacia la audiencia llena de colegas juristas, pensé en todas las veces que Cristina había minimizado mi trabajito de papeleo. Al final, ese papeleo había sido lo suficientemente poderoso para desmantelar todo su imperio corrupto y enviarla a prisión. A veces, los trabajos más importantes son aquellos que la gente poderosa prefiere ignorar hasta que es demasiado tarde.